Cuando hablamos de la anatomía abdominal, vamos a empezar hablando de la pared abdominal. En esta primera parte hablamos de la pared abdominal y luego hablamos de las vísceras. La pared abdominal, si ustedes lo ven en un corte así transversal, voy a hacerle una imagen ahí en ese modelito que tenemos ahí, una línea transversal punteadita, se forma, con ese corte se forma un semicírculo, ¿no es cierto? Abajo lo dibujo, se forma un círculo, un círculo, ¿ya? Tenemos una parte anterior y una parte posterior y las zonas laterales. La pared abdominal aparentemente se divide una anterior, una posterior y dos laterales, pero no es precisamente así. Hay una pared posterior y hay una pared anterolateral. Los músculos de la pared anterior se continúan hacia la zona lateral. Por lo tanto, si bien el título dice pared abdominal anterior, se refiere a toda la región anterolateral. ¿Ya? Entonces tenemos una anterolateral derecha y una anterolateral izquierda y una posterior. Entonces, cuando hablamos de pared abdominal anterior, estamos hablando de una pared anterolateral. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en esta pared anterolateral, que es por donde vamos a empezar, hay una serie de músculos que tenemos que recordar, o en todo caso conocer. ¿Ya? Capas. Viendo de afuera hacia adentro, ¿cuál es la primera capa? La piel, ¿no? Viene el tejido celular subcutáneo y luego vienen las fascias, antes de hablar de los músculos. ¿Qué fascias se encuentran antes de llegar a la capa muscular? Vean la primera imagen de acá arriba al centro, ¿sí? Está la piel, tejido celular subcutáneo y vienen dos capas. Tenemos una capa, una fascia adiposa y una fascia membranosa, las famosas fascias de Camper y Scarpa, ¿sí? Entonces, ahí donde dice tejido subcutáneo, dividámoslo en dos partes. Una fascia adiposa, que es la más externa, y una fascia membranosa. La fascia adiposa es la que se le conoce como fascia de Camper, mientras la fascia membranosa, su propio nombre lo dice, no tiene mucha grasa, es principalmente fibra, es la fascia de Scarpa. Camper y Scarpa. Ahora, esta fascia de Scarpa, o la fascia membranosa que rodea el abdomen, desciende hacia la zona inferior, en dirección al miembro inferior, hacia los muslos, ¿sí? En la zona perineal, esta es una pregunta típica que les suelen poner en los exámenes de anatomía o de ingreso, en la zona perineal, la fascia membranosa cambia de nombre y se le llama fascia de Coles, ¿sí? La misma que la fractura de Coles, igualito. Entonces, ahí les jalamos una flechita. Scarpa se continúa como fascia de Coles en la zona perineal. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque es una de las estructuras que suele alterarse en las fasciitis necrotizantes, en las gangrenas de Fournier, que vamos a verlo ya en la parte quirúrgica, ¿ok? Entonces, tres nombres propios que tienen que tener bien claro y llevarse: Camper, Scarpa y Coles. A Coles a veces se le olvida. Coles es la fascia membranosa, lo mismo que Scarpa, pero en la zona perineal, ¿ya? Y va en dirección luego hacia el muslo. Muy bien, y luego venimos ya hacia la zona muscular. Tres músculos que toda su vida deben acordarse. De afuera hacia adentro, ¿cuál es el músculo más externo? El oblicuo externo, llamado también oblicuo mayor. Entonces ahí le pongo oblicuo externo. Vamos a hablar de externo e interno para usar las siglas I y E, ¿ya? Para no poner M y M de menor mayor. Pero al oblicuo externo también se le conoce como oblicuo mayor. Luego viene una segunda capa que es el oblicuo interno, llamado también oblicuo menor. Mayor menor es un nombre muy mal utilizado, pero lo van a encontrar, ¿ya? Porque la palabra mayor menor significa que uno sea más grande que el otro o que uno es más importante que el otro, ¿ya? Pero no es, ambos tienen la misma importancia, la misma trascendencia. Simplemente cambia la configuración de sus fibras. Y la tercera capa, que es el músculo transverso del abdomen, músculo transverso, tres capas musculares. Y interior a ellos hay una cuarta capa, pero no es muscular, es la fascia transversalis. Fascia transversalis, que la vamos a hablar un montón cuando hablemos de hernias, ¿ya? Entonces, oblicuo externo, oblicuo interno, músculo transverso del abdomen y fascia transversalis. De estos, la fascia transversalis no es un músculo, es un tejido solamente fibroso. E interior a esto ya viene el peritoneo. Acuérdense que hay un peritoneo parietal y un peritoneo visceral, que lo vamos a hablar en un momento, ¿ya? Listo, las tres capas musculares que rodean
la pared anterolateral del abdomen. Vamos un ratito al cuadro, a la imagen del lado derecho, la grande, donde están las capas musculares. ¿Ok? Muy bien. Voy a poner el puntero. Aquí tenemos a diferentes capas. Esta es la... Empecemos por acá. Esta es la capa más externa de la pared muscular. El oblicuo externo u oblicuo mayor. Es importantísimo que se graben para toda la vida la disposición de las fibras. ¿Ya? Si ustedes ven, por eso sale a colores esta imagen, ¿qué dirección tienen las fibras de ese oblicuo? Obviamente oblicuo, pero ¿hacia dónde? De arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro. Nunca se van a olvidar que el oblicuo mayor tiene la forma de la dirección como si los dedos entraran hacia el bolsillo. Como si estuvieran metiendo las manos al bolsillo, esa es la dirección del oblicuo mayor, del músculo más externo. ¿Ya? Por lo tanto, si levantamos esta capa del oblicuo externo, aquí del lado izquierdo ya le han cortado, ¿no? ¿Cuál es la capa interna que está acá? ¿Dónde es esta de acá que estoy pintando, que estoy mostrando con el puntero? Rojo sobre rojo no se ve bien, pero ahí alcanzamos a ver algo. Cambia de posición, ¿verdad? Son fibras perpendiculares al oblicuo externo. Entonces, le vamos poniendo nombre. Acá. Esta de acá es el oblicuo externo u oblicuo mayor. Y la flechita que está encima es el oblicuo interno. Vean que las fibras tienen una configuración totalmente distinta. Y encima de esos, en la flecha que está encima, está señalando unas fibras musculares que tienen disposición transversa. Es fácil, ¿no? Por eso se llama el músculo transverso del abdomen. Entonces, para no olvidarse nunca la disposición de las fibras, cuando hablemos de hernias nuevamente, vamos a volver a hablar de estas fibras musculares. Ahora, antes de volver a las imágenes de la izquierda, notemos que los oblicuos, tanto los oblicuos externos como internos, igual que el transverso, solamente tienen fibras musculares hasta cierta parte, aproximadamente a la altura de la línea medio clavicular. Si ustedes digan desde la mitad de la clavícula, ven que solamente la línea roja llega hasta ahí, ¿verdad? Porque a partir de la línea medio clavicular, en prácticamente todos los músculos, viene las aponeurosis. Entonces, más que de los músculos, vamos a hablar en adelante de las aponeurosis. La aponeurosis del oblicuo mayor, la aponeurosis del oblicuo menor, la aponeurosis del transverso. Y si notan al oblicuo mayor en este lado izquierdo, lo voy a señalar con el puntero, en este lado, ven el oblicuo mayor, ¿no? O oblicuo externo. Está enviando sus fibras de aponeurosis, ¿sí? Esas fibras en su borde inferior, ¿qué cosa están formando? El ligamento inguinal, llamado también ligamento de Pupart. Ya en un ratito lo vamos a hablar. Por lo tanto, ya otro nombrecito, después de Camper, Scarpa, Coles. Ligamento de Pupart, pregunta típica de examen, es una dependencia del músculo oblicuo externo, o de la aponeurosis del oblicuo externo, para ser más exactos, ¿ya? Y la gran mayoría de ligamentos de esta zona inguinal, vamos a ver que precisamente provienen de el músculo oblicuo externo, o por lo menos de su aponeurosis. ¿Ok? Listo, tenemos los tres musculitos ya bien definidos, y un músculo que está no tanto en la parte lateral, sino en la parte anterior, que es el que tenemos todos bien desarrolladito, ¿no? Con nuestros coquitos. ¿Cuál es? El músculo recto anterior del abdomen. El músculo recto anterior del abdomen, que tiene zonas aponeuróticas, que es la que divide al musculito, y es donde se forman los coquitos cuando hacemos harto ejercicio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, 4 músculos a recordar, 5 en realidad. Recto anterior del abdomen, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen, y la fascia transversalis, que no es un músculo, pero es una capa interna. ¿Ya? Solo como ya una información extra, acá muy abajo, ya en la parte baja del recto anterior, hay un músculo que tiene una disposición medio piramidal, ¿no? Sí, está. Parece un triangulito hacia abajo, ¿no? Una pirámide. Se llama el músculo piramidal o músculo piriforme, pero el músculo piramidal del abdomen, porque hay otro músculo piramidal un poquito más abajo, que es el músculo piramidal de la pelvis, que ya tiene que ver con la rotación interna externa del muslo. No nos rayemos todavía con eso, ¿ya?
pero es el músculo piramidal del abdomen. Este músculo piramidal que está acá abajo no tiene mayor función. De hecho, este piramidal está ausente en el 80% de seres humanos. Se cree que es un remanente, un rezago de la evolución. Probablemente en algún momento fuimos canguritos o comadrejitas que teníamos nuestro marsupio, ¿no? Ha evolucionado, aparentemente es eso, ¿ya? Pero está ausente en la mayoría de seres humanos. ¿Y por qué es importante este musculito para la aplicación clínica o quirúrgica? Porque cuando está presente en la cirugía es el punto de referencia para incisiones medianas. Es decir, la incisión mediana, que es una incisión en este caso vertical por debajo del ombligo, el cirujano dice ¿de dónde a dónde corto? Corta desde el ombligo y ¿hasta dónde va a llegar? Justo hasta el borde de ese musculito. Entonces, ese punto de referencia es importante en quienes está presente, evidentemente, ¿ya? Alguna vez vino una pregunta en cierto examen que decía, las incisiones medianas toman como referencia el ombligo y el borde superior del músculo piramidal. Listo, pero es poco presente, está presente en pocas personas. Volvemos a nuestros musculitos de la pared que rodean en la pared abdominal. El oblicuo externo, el oblicuo interno, el músculo transverso y la fascia transversalis, ¿sí? Vamos un rato a las imágenes de acá a la izquierda. Ven que hay dos cortes a distintos niveles, ¿sí? Este corte de acá arriba está hecho, sigan la flechita, más o menos a la altura del ombligo. En cambio, el corte de abajo está hecho en el hemiabdomen inferior, ¿ya? O sea, son a dos niveles, un nivel superior y un nivel inferior. ¿Por qué? Vean en la parte superior, cada uno de los músculos tiene una aponeurosis, tiene un estuche, ¿no es cierto? Miren acá, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el músculo transverso, todos tienen una línea blanca que se nota también en sus láminas, que la están envolviendo, ¿sí? La envoltura de cada uno de estos músculos emite prolongaciones hacia la línea media, y miren a quién envuelve, al recto anterior del abdomen, ¿ya? Entonces, ¿quiénes forman el estuche de los rectos, del recto anterior del abdomen? Las aponeurosis de todos los músculos, incluyendo la fascia transversalis. Así a secas. Pero ¿por qué se ha hecho dos cortes distintos acá? Porque en la parte superior vean que el recto está envuelto bien por delante y por detrás. En cambio vean el corte inferior. ¿Hacia dónde se van todas las prolongaciones de las aponeurosis? Hacia la parte anterior. Ese es otro concepto. Cuanto más superior estamos, en realidad en los 2/3 superiores del abdomen, 2/3, pónganle ahí, el recto está protegido por su estuche en su cara anterior y posterior. En cambio, en el hemiabdomen inferior, vean, la cara anterior, ¿qué pasa? Solamente, la cara anterior está protegido por el estuche, un estuche grueso. ¿Y la parte posterior cómo está? ¿Quién es el único que está protegiendo la pared posterior del recto? Sigan la línea, la fascia transversalis. Ni siquiera el músculo transverso, solamente la fascia transversalis. ¿Qué significa esto? ¿En qué se traduce? ¿Por qué es importante que nunca olviden esto? Porque el hemiabdomen inferior, la parte inferior del abdomen, es más débil y por eso aquí se forman más hernias, ya sea hernias inguinales, ya sea hernias crurales, ya sean hernias de Spiegel, por ejemplo, que tienen que ver con estas líneas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, pregunta de examen de alguna vez, el estuche de los rectos abarca los 2/3 superiores del abdomen en todo caso, y el tercio inferior no está protegido por un estuche, sino en su pared posterior solamente por la fascia transversalis, lo cual lo hace débil, ¿ok? Muy bien. Ahora, si ustedes comparan esos 2/3 superiores, le pongo ahí, con 1/3 inferior, ¿qué pasa? Si lo vemos por la cara interna, o sea, imagínense que todos somos unos intestinos y estamos mirando la pared del abdomen, vemos ¿qué imagen? La de abajo. Al ver la imagen de abajo, vean, los 2/3 superiores y el tercio inferior. En el momento en el que todas las aponeurosis de los músculos dejan de proteger por ambos lados y se pasan todas hacia adelante, forman una línea, que es esta línea de acá. Esa línea que se forma a ambos lados. ¿Cómo se llama esa línea? Que tiene forma de un arco, línea arqueada o línea arcuata. Otro nombre, línea arqueada.
o línea arcuata. Y ya que estamos recordando todos los nombres propios, arco de Douglas. Arco de Douglas. ¿Ya? ¿Por qué es importante esta línea? Porque es una zona de debilidad de la pared abdominal en la cual salen cierto tipo de hernias. No son las inguinales, son las hernias de Spiegel. Las hernias de Spiegel protruyen por la zona débil de la pared abdominal limitada por la línea arqueada con el borde del recto anterior. Luego vamos a ver eso ya cuando hablemos de hernias en su momento, o de zonas frecuentes de hernias. Entonces, claro, el tema de los músculos, quiénes lo forman, qué disposición tienen, quiénes lo cubren y por qué son importantes cada uno de estos. ¿Ya? ¿Qué función cumplen estos músculos? Sencillo, la mayoría generan sostén de las vísceras, soporte de las vísceras y flexión del abdomen. Es el que le permite hacer abdominales, ¿no? Entre todos ellos hacen. Y la rotación del tronco. Ahí no hay mayor información, digamos, que tengan que recordar siempre. ¿Ya? Listo. Esto es la pared abdominal en cuanto a su estructura muscular. Ahora, tiene una irrigación y tiene una inervación. Esto es importante que se acuerden siempre. La pared abdominal anterior, ojo que estamos hablando de la anterolateral, ¿ya? No solo la anterior, sino incluye la parte lateral. En cuanto a su irrigación, que lo tienen del lado izquierdo, ¿quiénes irrigan la pared abdominal? La pared abdominal está irrigada principalmente por las arterias epigástricas. Las arterias epigástricas. Suelen confundir mucho, dice epigástrico, entonces es la zona solamente epigástrica. No, la epigástrica va desde la apófisis sifoides, desde acá, hasta el pubis aproximadamente. Todo eso es territorio de las arterias epigástricas. Hay una epigástrica superior y hay una epigástrica inferior. Empecemos por la superior. Esta arteria que viene del tórax, su propio nombre ahí lo dice, ¿cómo se llama? La torácica anterior. Esta arteria torácica anterior se divide en dos ramitas. En una rama que se va debajo de las costillas, por lo tanto, si va debajo de las costillas, ¿cómo se llama? Arteria subcostal. Tiene un montón de sinónimos. Se le conoce más como arteria subcostal. ¿Ya? Músculo frénica es un sinónimo que aparece acá. Pero en general, en nuestro medio lo conocemos más como las arterias subcostales. Irrigan, ¿qué cosa? Toda la pared del abdomen que está debajo de las costillas. Digamos, el hipocondrio, digamos. ¿Ya? Los hipocondrios. Y la otra ramita es esta de acá, la epigástrica superior. Esta sí hay que resaltarla. Ya la resaltamos porque esa arteria epigástrica superior, ¿qué cosa irriga? La mayor parte del hemiabdomen superior. Digamos, toda esa parte. Arteria epigástrica superior irriga el hemiabdomen superior. Pregunta muy típica de examen. ¿Rama de quién es? De la torácica anterior. ¿Ya? Y la parte inferior, ¿quién la irriga? Si la parte superior es irrigada por la epigástrica superior, la inferior irriga entonces la epigástrica inferior. La epigástrica inferior, y esa es una pregunta más frecuente todavía, ¿rama de quién es? ¿De dónde está saliendo? De la arteria ilíaca. ¿Qué ilíaca? Externa. Cuidado, no es de la ilíaca interna. Aquí hacemos un pequeño paréntesis para recordar, hay una lámina de esto más adelante, pero para que esto sea práctico, las ramas de la aorta, ¿no? Las ramas terminales de la aorta. La aorta descendente, ¿en qué se divide? En los troncos ilíacos, ¿no? Ilíaco derecho, ilíaco izquierdo. Cada uno de los troncos ilíacos se divide en dos ilíacas. Una ilíaca interna y una ilíaca externa. Igual, el otro lado también, ¿no? Del lado izquierdo y del lado derecho. Ilíaca interna y ilíaca externa. ¿A cuál de ellas se le conoce como hipogástrica? A la ilíaca interna se le conoce también como arteria hipogástrica. Es una arteria importantísima que lo vamos a ver en un rato. En cambio, esta ilíaca externa sigue su camino y ¿en qué se convierte? En la arteria femoral. O sea, femoral e ilíaca externa vienen a ser prácticamente lo mismo, solamente que cambian de nombre cuando cruzan el ligamento inguinal. Ahora lo vemos. ¿Y por qué estamos repasando esto? Porque esa epigástrica inferior que vimos es precisamente una ramita de la ilíaca externa. ¿Ya? Entonces, esa es la arteria epigástrica inferior. Muy bien, entonces, la pared abdominal anterior está irrigada principalmente por la epigástrica
superior y la epigástrica inferior. Son las dos principales, ¿ya? Ambas se encuentran más o menos a la altura del ombligo. Y las zonas laterales están irrigadas. Vean, ¿se acuerdan de la subcostal que bajaba por un lado? Por el otro lado también bajaba la otra subcostal, irrigan parte de la zona lateral. Y de abajo, ¿quién viene? Porque siempre se encuentra una de arriba y una de abajo. La arteria circunfleja profunda. La circunfleja profunda, que es una rama un poco menos importante, pero también es una ramita de la misma ilíaca externa. ¿Ya? Entonces, y se anastomosan también a la altura de los flancos y forman un círculo, toda una red. Conclusión. ¿Qué sistemas en todo caso irrigan el abdomen? La torácica anterior, de arriba, y la ilíaca externa. Entre los dos sistemas botan ramitas e irrigan toda la pared anterolateral del abdomen. ¿Ya está? El drenaje venoso sigue exactamente el mismo camino. ¿Ok? Las venas siguen paralelas. Hay una vena epigástrica superior, una vena epigástrica inferior, igualito. ¿Ya? Listo. Y así como se irriga, se inerva. La inervación del abdomen, de la pared abdominal, es sencilla, bastante sencilla. Si notan, no sé si notan casi muy ligerito el borde subcostal. Lo voy a resaltar, por si no se nota muy bien. Ahí está, ¿no? Con el esternón y demás. El abdomen está inervado, ¿por qué dermatomas? Desde T7 hasta T12, incluye L1. Pregunta muy frecuente de examen, porque a veces no seguimos bien la dirección de los dermatomas y cuando nos preguntan por abdomen decimos, puras lumbares, ¿no? No. El abdomen desde el T7 hasta T12, todas las últimas torácicas, a pesar de estar en abdomen, son torácicas, e incluye L1, la primera lumbar. Entonces, una pregunta muy frecuente es, ¿cuáles son los dermatomas del abdomen, así a secas? T7 a L1. ¿Ya? Ahora, nervios, ¿qué nombres particulares reciben? Hay un montón de nervios, cada uno de los dermatomas emite su propio nervio, tienen nombres distintos, pero acá hay tres que debemos tener muy en cuenta. Tres nervios importantísimos. Los nervios, la zona superior que corresponde a los nervios subcostales, todo este complejo de diferentes nombres que ven acá, que tarde o temprano se los van a olvidar, corresponde a los nervios subcostales. Y los nervios subcostales, ¿qué dermatomas agarran? Desde T7 hasta T12, todas las últimas torácicas. Y luego vienen dos nervios más importantes todavía. Vean acá, el nervio ilio-hipogástrico, este complejo de acá, está chiquito ahí la letra, así que se los escribo, el ilio-hipogástrico, nervio importantísimo, ahora les digo por qué. Y un poquito más abajo, verán, el nervio ilio-inguinal. Entonces, de los como 9 o 10 nervios que hay en esta zona, cuáles nunca deben olvidarse, vamos de abajo hacia arriba, el ilio-inguinal, el ilio-hipogástrico y el resto llámenlo subcostales. El ilio-inguinal, ¿por qué es importante? Porque es el nervio que pasa por el canal inguinal. Pregunta muy frecuente de examen. Por el canal inguinal, por dentro del canal inguinal. Y el ilio-hipogástrico, el que está al medio, ¿por qué es importante? Porque es el nervio que suele lesionarse cuando hacen incisiones para apendicectomía. Pero si aquí estamos en el lado derecho, izquierdo, perdón. No, pues en el lado derecho también hay un ilio-hipogástrico, ¿no es cierto? A la hora que, digamos, lo voy a hacer ahí. Ahí está, lo he dibujado de rojito. A la hora que se hacen incisiones, lo voy a hacer de color amarillo, incisiones para apendicectomía, ya sean McBurney, Rocky Davis, paramedianas o lo que fuere, una incisión así, ¿qué nervio se lesiona? Pregunta frecuente, el ilio-hipogástrico. En cambio, en una cirugía inguinal, ¿qué nervio se lesiona? El ilio-inguinal. ¿Ya? Ahora, ¿qué más es importante de esta parte de la inervación? Además, hemos dicho que las subcostales toman ramas desde T7 hasta T12. Estos dos de abajo, el ilio-hipogástrico y el ilio-inguinal, ambos corresponden al territorio
de L1, de la primera lumbar. Eso no se olviden nunca, 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 ¿ya? Tanto hilio hipogástrico como hilio inguinal provienen del dermatoma L1, de la primera lumbar. Nada más, ¿ya? Datos adicionales que a veces suelen preguntarles: ¿qué dermatoma está en el ombligo? Ahí está, T10. Nunca olvidarse que el ombligo es T10. ¿Qué dermatoma inerva la región inguinal? L1, ¿ya? T10 y L1 tal vez deben ser los dos dermatomitas que no deben olvidarse, evidentemente porque ahí está el ombligo, ¿no? Listo. Entonces, tenemos la musculatura, tenemos la irrigación, tenemos la inervación, creo que está claro, ¿ok? El drenaje venoso sigue exactamente el mismo camino que el arterial. Ahora, ya que estamos hablando de pared abdominal anterior, pasamos a la pared abdominal posterior y vean, dentro de la pared abdominal posterior, algunos músculos importantes, que estoy, puntero, ya la posición cambia de la persona, ¿no? Que estoy mostrando acá, más allá de ver las letras, ¿qué músculo es? El oblicuo externo, ¿no? ¿Por qué? Por la disposición de las fibras, ¿sí? Vean que es como meterse la mano al bolsillito, ¿sí? Está bajando. El oblicuo externo. ¿Cuál en la parte posterior es el músculo más grande? De acá. ¿Cómo se llama? El dorsal ancho, o también le llaman el latísimo dorsal, ¿ya? Dorsal ancho o latísimo dorsal, ahí está, escritito, ¿no? Son sinónimos, viene a ser lo mismo. Si ustedes levantan el latísimo dorsal, vean la imagen de abajo, está cortadito, ¿con quiénes se encuentran? Se encuentran con las inserciones posteriores del oblicuo externo. De acá, ¿quién es? Por la disposición de las fibras, el oblicuo interno. Ven que es perpendicular a las fibras del oblicuo externo, ¿cierto? Son las inserciones posteriores. Arribita, a manera de serrucho, se inserta en cada una de las costillas, ¿cómo se llama? El serrato, ¿no? El músculo serrato. El serrato posterior. ¿Y por qué se llama serrato? Pero vean cómo se inserta en cada una de las costillitas, parece un serruchito con hartos dientecitos hasta arriba, ¿ya? Y esa es la parte, digamos, superficial. El latísimo dorsal y el serrato, sobre todo en la parte posterior. Si lo vemos desde adentro, vean la parte posterior desde adentro, esta es la columna vertebral, ahí hay otros musculitos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, los músculos psoas. ¿Cuáles son los psoas? Los psoas, de acá. Ese es el psoas menor y este es el psoas mayor. Ahora, más que, digamos, memorizar dónde se inserta arriba, dónde se inserta abajo, esto se van a ir dando cuenta a medida que avanzan en la carrera o a medida que van dando exámenes que les toca dar, se van a dar cuenta que hay cosas importantes respecto a la aplicación de cada uno de estos músculos. ¿Qué estructura pasa justo por encima del psoas en todo su recorrido? No está acá dibujado, lo vamos a ver un rato, el uréter o los uréteres, ¿ya? Los uréteres pasan justo por todo el camino del psoas, encimita. Y además, ¿qué órganos puede justo estar pegadito al psoas? Incluso tiene su nombre, el apéndice. Cuando hagamos la clase de cirugía, en las apendicitis hay un signo que se llama el signo del psoas o del ilio-psoas, en la cual se hace un estiramiento de este músculo, comprime al apéndice y eso causa dolor, ¿ya? El psoas menor y el psoas mayor. ¿Qué otro músculo? De acá, al costado del psoas mayor hay uno grandote. Vean de acá, que se llama el músculo ilíaco. Entonces, el músculo ilíaco, el psoas mayor, el psoas menor, y por ahí tenemos, acá arribita, ¿cómo se llama el cuadrado lumbar. Entonces, recapitulando, en la pared posterior, dos músculos importantes en la parte superficial, latísimo dorsal y el serrato posterior, ¿sí? Y en la parte interna, o sea, profunda de la pared posterior, los dos psoas, el cuadrado lumbar hacia arriba y hacia abajo el músculo ilíaco. Vean que el músculo ilíaco con el psoas, ¿hacia dónde bajan? Hacia el fémur. Terminan insertándose en el fémur. ¿Y dónde se insertan? Sobre todo en los trocánteres, ¿no? En este caso, en el trocánter menor, ocasionan abducción, rotación interna. Eso lo van a ver en anatomía osteomuscular, que tienen una clase también, ¿ya? Listo. Si hacemos un corte transversal como lo hicimos en la pared anterior,
Vean que nos queda esta imagen de acá, ¿no? Esta imagen de acá. Esta ya es la pared posterior, ahí está parte de la columna de una vértebra ahí, ¿no? Estoy cerrando con el puntero. ¿Quién está al costadito de la vértebra? El psoas, el músculo psoas. Tanto psoas mayor como psoas menor. Aquí se ve solo uno, pero suelen estar pegaditos, ¿ya? El psoas. Al costadito del psoas, ¿quién está? El cuadrado lumbar. O sea, este corte se ha hecho más o menos a este nivel. Dado que ahí está un riñoncito, más o menos por acá es que se ha hecho el corte. ¿Ya? Entonces, si lo vemos ahí el corte transversal, tenemos al psoas, que es este de acá. Al costadito del psoas, ¿quién estaba? El cuadrado lumbar, ¿no? Que en la imagen del costado es este de acá. Entre el psoas y el cuadrado lumbar, ¿quién se apoya? El riñón. El riñón. Entonces, los riñones se apoyan, se sostienen, no forma sostén, se apoyan sobre el músculo cuadrado lumbar y el músculo psoas. En ITU, ¿recuerdan el puño percusión lumbar? ¿Sí, el signo? Cuando usan ITU, ¿qué músculo están golpeando en realidad? El cuadrado lumbar. Y el cuadrado lumbar, pum, 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 golpea, percute al riñón, y si es que hay una pilonefritis o hay cálculos, duele, ¿no? Porque está estrictamente en contacto. Vean, el psoas, ¿con quién está directamente en contacto a su costadito? Con el uréter. ¿Ya? Van siempre el psoas con el uréter y el cuadrado lumbar con el riñón. De ahí vienen las sintomatologías típicas. ¿Ok? Detrás ya están el latísimo dorsal y demás, ¿no? Los músculos el transverso, los oblicuos y demás. Y abajo la misma imagen. ¿Ok? Listo. Hay dos estructuras que tenemos, dos reparos anatómicos que hay que tener en cuenta siempre. El famoso triángulo de Petit y el de Grünfeld. ¿Ya? Triángulo de Petit y Grünfeld. Están ahí escritos y los voy a señalar. Arriba tenemos acá el triángulo de Petit, que le llaman también triángulo inferior lumbar. Olvídense del inferior lumbar, triángulo de Petit, es otro nombre propio que hay que acordarse. ¿Qué está señalando? ¿Ven esa estructura triangular acá? Ahí está, ¿no? Límites del triángulo de Petit, eso no se deben olvidar nunca. Por ahí salen ciertas hernias, es una zona de debilidad de la pared. ¿Quiénes forman los límites? Vean, en su cara interna, el latísimo dorsal, o dorsal ancho también lo van a encontrar. Entonces, ahí le pongo 3 rayitas al triángulo de Petit. Latísimo dorsal o dorsal ancho por un lado. En la parte externa, ¿quién está? ¿Qué oblicuo? Oblicuo mayor u oblicuo externo, ¿sí? Y en su borde inferior, ¿quién cierra el triángulo? La cresta ilíaca. La cresta ilíaca, el hueso, ¿no? Ya no es un músculo. La cresta ilíaca. Entonces, límites del triángulo de Petit, latísimo dorsal, oblicuo externo, la cresta ilíaca. Y esos son los bordes del triángulo. ¿Qué imagen se ve por dentro del triángulo? ¿Qué muestra el triángulo por dentro? ¿Qué músculo? Vean la disposición de las fibras, ahí lo ven en su lámina bien clarito. El oblicuo interno. Entonces, muchas veces le dicen, ¿quién forma la pared posterior del triángulo? Dice, pared posterior del triángulo de Petit, pero yo sabía los bordes. Dice, ¿qué cosa se ve en el triangulito? El oblicuo interno. ¿Ya está? ¿Por qué es importante esto? Además de que se forma un triangulito, porque es una zona de debilidad. Vean que el dorsal ancho y el oblicuo externo no completan la protección total, entonces por ahí pueden salir hernias lumbares. Y otra zona de debilidad es la zona de Grünfeld, el triángulo, aunque algunos le llaman cuadrilátero de Grünfeld, que está acá abajo. Triángulo o cuadrilátero, ahorita vamos a ver por qué cuadrilátero de Grünfeld, ¿no? ¿Dónde está señalando? Tan acá. Esta zona de acá. Ya está. El triángulo de Grünfeld, que ahí lo he tratado de resaltar. Ahí está. ¿Quién lo forma? El serrato. Ven el borde del serrato. La costilla, ¿qué número de costilla es? La última costilla. La costilla número 12, el reborde costal. El oblicuo interno y la aponeurosis lumbo-dorsal. Lumbo-dorsal, hay una flechita. Aquí traslado el dibujo acá. Se ve así. Para algunos un triángulo, para algunos un cuadrilátero, ¿no?
Esto de acá que estoy resaltando a un ladito, ¿qué viene a ser? El serrato, ¿no? El serrato posterior. Al otro lado, la costilla número 12. Hacia acá, ¿quién está? El oblicuo interno, y hacia acá la aponeurosis lumbo-dorsal, que viene a ser como la línea alba de la parte delantera. ¿Ya? Muy bien, este es el triángulo de Greenfeld. Verán que tiene 4 laditos. Si incluyen la costilla, algunos no la incluyen, pero cuando incluyen la costilla viene a ser un cuadrilátero. Es una zona también de debilidad de la zona posterior, zona frecuente de hernias lumbares, tanto la zona de Petit como la zona de Greenfeld. ¿Ok? Listo. Estamos entonces ya con la pared anterior y posterior.